Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto que estén aquí hoy conmigo en un episodio más, hoy martes 7 de julio. Y la verdad, la lección de escuela sabática de este día me dejó pensando muchísimo, muchísimo. Se titula Poder para quienes están siendo salvados. Quédate conmigo y adentrémonos en la palabra de Dios. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien. Y pues bueno, queridos amigos, bienvenidos a un estudio más de la lección de escuela sabática, como les decía, martes 7 de julio. Estamos en la lección 2 y hoy se titula Poder para quienes están siendo salvados. ¿Qué les parece, amigos, antes de leer y estudiar y reflexionar sobre esta lección? Me acompañan en una oración. Querido Dios, misericordioso, Padre eterno celestial, gracias te doy, Señor, por todas esas personas que todos los días te buscan. Pero asimismo, Señor, te pido por aquellas personas que aún no te encuentran, Señor. Quita de sus caminos, Señor, todo lo que los distraiga para poder llegar a ti. También te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Perdona todas las veces que hemos ido en contra de tu ley y tu voluntad, Señor. Pero asimismo, Señor, te pido que nos fortalezcas día con día para poder cambiar todo lo que necesitamos cambiar y ser de tu agrado, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, pero sobre todo por tu misericordia, Señor, y por tu gracia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendice a cada una de las personas de este mundo, Señor. El día de hoy, Señor, estudiaremos sobre la escuela sabática. Que seas tú, Señor, el que nos dirige en este estudio. Que seas tú el que hable, Señor, no nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, queridos amigos, quisiera empezar yo con mis preguntas, ¿va? Quiero empezar con una pregunta para que entremos en sintonía. ¿Alguna vez han intentado explicarle algo que aman a alguien que de plano no le entiende nada? No sé, tal vez un pasatiempo, un gusto musical, y esa persona los mira como si estuvieran locos. Pues es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy, queridos amigos, y comenzamos. Y como les comentaba, la lección de hoy se titula Poder para quienes están siendo salvados. ¿Qué les parece, queridos amigos, si le damos lectura a esta lección y por lo consiguiente pues nos vamos a los versículos que nos marca? Y por último, reflexionar y responder esas preguntas. ¿Qué les parece? Estudien conmigo. Dice, el sentido de 1 Corintios 1:18 es demasiado claro como para no percibirlo. A saber que el mensaje de la cruz depende de cómo se mire. Es una locura para quienes se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelan su salvación. Y nos manda a leer Colosenses 1:20 y
Primera de Pedro 2:24. La pregunta es, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Y la lección sigue diciendo, como hemos visto, al predicar el Evangelio es necesario evitar sabiduría de palabras para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1:17. A la luz de este texto resulta más sencillo comprender por qué lo contrario de la necedad es el poder de Dios y no la sabiduría humana. Primera de Corintios 1:18. La cruz, que es tan contraria a la sabiduría humana, revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. El texto griego de 1 de Corintios 1:18 sugiere que los que se pierden están simplemente cosechando las consecuencias de sus acciones y puede, pues, ser parafraseado de la siguiente manera: porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se destruyen a sí mismos. El verbo griego apólimi, entre paréntesis parecer, significa también destruir en Juan 10:10. De hecho, apólimi es así traducido en 1 Corintios 1:19. Pablo proporciona una base bíblica para su afirmación acerca de la predicción de estas personas, citando en el versículo 19 las palabras de Dios en Isaías 29:14, según las cuales el Señor mismo es quien está detrás de la destrucción, lo que parece contradecir el orgullo autodestructivo mencionado justo antes. Sin embargo, no hay contradicción. La idea es que Dios destruirá lo que ya se está destruyendo a sí mismo desde el principio, en contraste con los que se están destruyendo a sí mismos. La expresión los que se están siendo salvados, traducción literal de 1 Corintios 1:18, indica que la salvación solo proviene de Dios. Pablo está diciendo que estamos siendo salvados, es decir, no nos estamos salvando a nosotros mismos. Por supuesto, no podemos hacerlo. Nuestra salvación tiene una fuente externa, mientras que la destrucción autoinfligida, la salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia a los pecadores, como queda claro en 1 Corintios 1:21. Dios es quien salva a quienes creen. En este sentido, la necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la cruz de Cristo, 1 Corintios 1:30, y provocar así la propia destrucción. Y al último, como ya sabemos, nos manda a la pregunta reflexiva y dice: ¿por qué la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Romanos 6:23, y nos hace la pregunta: ¿cómo reafirma este versículo lo que Pablo decía en 1 Corintios 1:18-19? Y pues, queridos amigos, esta es la lectura de la lección del día de hoy. ¿Y qué le parece si vamos a los versículos que ahí nos marca, que son Colosenses 1:20 y 1 de Pedro 2:24? Y Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y 1 de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo ven, queridos amigos? Esta fue la lectura de la lección. ¿Qué les parece? Vamos a reflexionar un poco y estudiar un poco sobre esto, lo que nos quiere decir este texto. Como les decía al principio, que cuando les hice una pregunta, que si alguna vez han intentado explicarle algo, que aman a alguien o que de plano no lo entiende para nada, no sé, algún gusto musical, algo que les guste a ustedes, pero los miran como si estuvieran locos, ¿verdad? Bueno, algo así pasa con el tema central de hoy, que está en 1 Corintios 1:18. El apóstol Pablo dice algo que es una gran verdad. El mensaje de la cruz depende totalmente de los ojos con que se mire. Para unos es una completa locura, para otros es el poder más grande del universo. Hoy vamos a desmenuzar esto para entender por qué la cruz cambia absolutamente todo. ¿Qué les parece? Vamos a ello.
Quisiera ir por partes. Parte 1. Vamos a adentrarnos en la locura y las consecuencias automáticas. La lección nos invita a leer Colosenses 1:20 y 1 de Pedro 2:24. ¿Qué se logró en la cruz? Básicamente, queridos amigos, Jesús logró reconciliarnos con Dios y cargar con nuestros pecados en su propio cuerpo. Imagínense el peso de eso, amigos. Pero aquí viene lo interesante también. Ayer o en los días anteriores hablábamos de evitar la sabiduría de palabras para no quitarle la eficacia de la cruz. ¿Por qué? Porque cuando intentamos meter a Dios en la lógica humana, simplemente no cabe, amigos. La cruz desafía por completo lo que el mundo considera inteligente. El texto original en griego de 1 Corintios 1:18, amigos, usa una palabra bien fuerte para referirse a los que se pierden. Dice que son los que están destruyéndose a sí mismos. La palabra en griego es apogimi, ¿verdad? Ya lo decíamos en un momento anterior. Y miren, qué revelador. No es que Dios esté en el cielo con un rayo listo para destruir a la gente, porque sí. El texto sugiere que quienes rechazan a Dios simplemente están cosechando las consecuencias lógicas de sus propias decisiones. Es como una autodestrucción en cámara lenta. Si te alejas de la fuente de la vida, ¿cuál creen ustedes que es el resultado? Obvio, es la muerte, ¿verdad? Vamos a la segunda parte. ¿Dios destruye o nosotros nos destruimos? Ahora, aquí hay un punto que a veces confunde y que vale la pena explicar muy bien. Pablo cita el Antiguo Testamento, allá en Isaías 29:14, donde Dios nos dice que Él va a destruir la sabiduría de los sabios. Uno lo lee rápido y piensa, oye, pero ¿no dijiste que se destruirían ellos mismos? Porque aquí dice que Dios los destruye. Nos hacemos a veces esa pregunta, ¿verdad? Pero una contradicción, parece una contradicción, pero no lo es, amigos, para nada. Piénsenlo de esta manera. Lo que Dios hace es quitarle el velo al orgullo humano. Dios simplemente destruye lo que ya se estaba destruyendo a sí mismo desde el principio. Al final del día, la supuesta sabiduría humana, cuando se cree autosuficiente y rechaza el amor de Dios, muestra su verdadera cara, una total necedad. Es como construir una casa de cartón en medio de la tormenta y presumir que es una mansión. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano, la realidad la va a tirar, amigos. La parte 3 de esto, el regalo de la gracia y el proceso diario. Pero vamos al contraste hermoso de la lección. ¿Qué es la contraparte de esto, amigos? Frente a lo que nos destruye, están los que están siendo salvados. Me encanta porque, como está escrito, esto nos dice: los que ya se salvaron y ya terminaron, ni los que se salvan solo, dice, están siendo salvados. Es un proceso continuo. No sé si me explico. Y la traducción literal nos deja algo clarísimo. La salvación viene estrictamente de afuera. Nosotros no nos estamos salvando a nosotros mismos. Es imposible. Nuestra destrucción es autoinfligida, como ya lo habíamos leído. Sí, nos sale lo natural, obvio, equivocarnos. Pero la salvación solo puede venir como un regalo, como un don gratuito de gracia para nosotros, los pecadores, amigos. En 1 Corintios 1:21 dice que Dios decidió salvar a los que creen. Así de sencillo, pero así de profundo también. Por lo tanto, la verdadera necedad no es ser ignorante ante el mundo. La verdadera necedad es rechazar el regalo que Dios nos puso enfrente a través de la cruz de Cristo. Rechazar la cruz es literalmente provocar nuestra propia destrucción. Quisiera concluir con esto, para ir cerrando el episodio de hoy.
La lección nos deja una joya en Romanos 6:23, un versículo que seguro muchos se saben de memoria. Y sabemos que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso nos dice Romanos 6:23. ¿Y cómo amarra esto con lo que venimos hablando de Corintios? Perfectamente reafirma que hay dos caminos muy claros. Por un lado, el pecado paga un salario, y ese salario, amigos, es la muerte, la destrucción que nosotros mismos nos ganamos pulso a pulso. Por el otro lado, Dios nos da un salario por portarnos bien también. Nos da una dádiva, un regalo que no merecemos, que es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy, queridos amigos, les dejo esta reflexión para llevar en el corazón durante el día. Al mirar la cruz, ¿qué vemos? ¿Vemos una locura que no tiene sentido para nuestra agenda diaria? ¿O vemos el poder de Dios transformando nuestra vida en este proceso de ser salvados? Queridos amigos, la cruz es el recordatorio de que no tenemos que rescatarnos a nosotros mismos. Solo tenemos que aceptar el regalo. ¿Cómo ven la lección del día de hoy? ¿Aceptamos el regalo de Cristo? ¿Aceptamos el regalo que Dios nos da día con día, queridos amigos? ¿O decidimos decir, no, estoy mejor portándome mal, pensando que yo soy la única persona sabia del mundo, pensando que nadie puede juzgarme sino Dios, y excusarme de decir, tú no puedes decirme nada? Esto lo aplico cuando a veces llega alguien que nos quiere dar un consejo. Pero ¿qué hacemos? Como queremos estar en lo mismo y queremos también no salir de ese confort, decimos, es que tú, ¿por qué me juzgas? El único que puede juzgarme es Dios. Y no, amigos, ahí no estamos aceptando el regalo de Dios. Porque también dice la palabra que amar a Dios es obedecer. Por eso te hago la pregunta: ¿aceptas el regalo de Dios? ¿Aceptas lo que Dios nos da día a día? Y para terminar, les voy a dar mi respuesta personal sobre lo que dice cuando nos dice que leamos Colosenses 1:20 y 1 Pedro 2:24. ¿Qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Y mi respuesta fue esta: a través de la cruz, Jesús logró reconciliar todas las cosas con Dios, haciendo la paz mediante su sangre, y llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Para qué? Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuimos sanados. Hace un tiempo, queridos amigos, yo decía esto: ¿qué hacemos con lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? ¿Qué hacemos día a día? ¿Cómo recompensamos eso? Quédate con esa pregunta. Y como siempre te digo, querido amigo, en todo lo que tú vayas a hacer, en todo lo que tú pienses, siempre pregunta a Dios y pide dirección de Dios. No te toma mucho tiempo hablar con nuestro Padre Celestial y cuéntale lo que tú sientes, cuéntale lo que quieres hacer, cuéntale tus proyectos. Pero eso sí, no te enojes cuando Dios a veces te diga que no. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son más grandes que las que nosotros podemos llegar a entender. Las cosas de Dios son muy grandes y perfectas. Y a veces cuando Dios nos dice que no en algo, es porque algo más grande nos va a dar. Solamente hay que confiar en Él. Solamente no pierdas tu mirada hacia Él. Y pues muchísimas gracias por acompañarme hoy. Si este mensaje, queridos amigos, les ayudó a entender mejor la lección, compártalo con alguien de su iglesia, de su grupo pequeño, con un amigo, un familiar, con quien sea.
Nos escuchamos mañana para seguir estudiando juntos. Que Dios los bendiga abundantemente.